Pues muy buenas, yo soy Juan Antonio, loco malito, y él es... Grisor87, Javier García. Mi nick es un nick muy chorra, ciertamente. Viene de una partida hace un montón de años en unos recreativos que estaba jugando al famoso R-Type, o R-Type que le digo yo. Y un juego que me costó muchísimo pasarme, 2 años jugando a las recreativas cuando podía y mirando cómo se pasaban las fases, y al final no conseguí pasármelo. La celebración fue como apoteósica allí en el recreativo, la gente diciendo ¿qué le ha pasado al niño ese? Pero era pequeñito. Y alguien me dijo eso, dice, mira el loco, está malito, tal. Bueno, y lo uní y se me quedó de ahí. Y es un nick chorra, pero me pareció simpático guardar una anécdota, ¿no? Y asociarla a mis juegos que precisamente son de ese tipo. Y bueno, mi nick es muy curioso también porque a finales de los 90 y tal, cuando empezaron las cuentas de Hotmail y el internet empezó a entrar en los hogares domésticos, me iba a sacar una cuenta de Hotmail y entonces pues un juego que me gusta mucho, el Grisor, más conocido como Contra, y entonces intenté pillarme el nombre para la cuenta de Hotmail Grisor y estaba pillada, entonces puse Grisor87, que es el año del juego. Y curiosamente Juan pensaba que ese era mi nick y entonces cuando hicimos el juego Hydra, que fue el primero que colaboramos juntos, puso loco malito Grisor87. Y claro, yo no sé de dónde sacó que ese era mi nick, esa era mi cuenta de Hotmail porque yo me comunicaba con así, pero no tiene más historia, fue el nombre que pillé para la cuenta de Hotmail. Pues saldría escrito, sí, saldría. cuando escribía. Pero vamos, es una anécdota. Pequeño uno siempre, jugando en los recreativos, siempre te imaginabas tus Sí. juegos. De hecho hay algunas Pues, cosas que hemos hecho que son cosas que teníamos pensadas desde pequeño. Pero claro, no tienes la habilidad y demás. Poco a poco, pues eso, en mi trabajo en una agencia, pues yo aprendí a programar, aprendí a diseñar. Y de alguna manera llega un momento que dices, bueno, todo este conocimiento que tengo me valdría para hacer un juego. Pero yo, Y eso yo si creo me deja, que... sí, dime. Sí. Si me deja añadir, yo creo que la chispa quizá que ha catapultado todo esto es que los juegos en 2D que nos gustaban, pues llegó un momento en que desaparecieron totalmente y ahí va, entonces lo echamos de menos. Y entonces como nos vimos un poco, decíamos, joder, qué guay estaría que hubiera más juegos de esto, pero no hacen. Entonces, claro, cansados de esperar, dijo, pues mira, vamos a intentar hacer uno nosotros, ¿no? Como Sí, de este estilo... De alguna manera te ves un poco desplazado por el tipo de juegos que se pusieron. Ahora hay de todo, ¿no? Pero hubo un momento en el que no había 2D, no había arcade, no había estos juegos tan directos y de alguna manera seguías jugando a pues, survival horror y juegos de este tipo, pero como te cansaba un poco. Entonces abandonamos un poco los videojuegos. Yo creo que ese tiempo libre que ganamos de abandonar los videojuegos fue el que empezamos a utilizar para hacerlo, ¿no? Sí, es por echarlos de menos, porque él hizo el primer juego que hizo 8-Bit Killer, yo ahí no participé, pero es un juego muy curioso, que es como un juego de una NES, de una Nintendo, pero en 3 dimensiones, como el Doom, pero hecho con una Nintendo. Y el segundo juego que yo ya sí participé, que fue Hydra, fue que surgió, pues vamos a hacer un juego de naves así de estilo Gradius, porque echamos mucho de menos ese género, esas mecánicas y tal. Y fue ahí cuando... poco entre una rabieta y una pataleta, así, pues venga, vamos a meter mano aquí, a ver si esto va a algún sitio o no, pero por lo menos nos lo vamos a pasar bien haciéndolo y vamos a... Una pataleta de 3 años. De 3 años, pero vamos, que nos lo tomamos muy en serio, o sea, el tema, ¿no? Y cuando vimos el resultado, sí, pues nos quedamos muy contentos, como, joder, hemos podido llegar a hacer un jueguecito pequeñito de naves y que nos divierte, ¿no? Y nos entusiasmamos mucho. Hay mucha gente en el mundo y lo que tú eches de menos seguro que hay alguien más que lo echa también de menos. Yo creo o sea, una mezcla entre el factor nostalgia y el factor... alguna novedad. Mono, yo creo que el factor mono. El mono, sí. De cierto tipo de juegos, sí. Y pasa mucho tiempo sin que aparezca ese tipo de juegos. Hay ganas, se generan ganas de eso. Bueno, lo primero, la idea siempre surge de cualquier lado, ¿no? Una chispa, pues un viaje o una conversación sobre una película o sobre algo que nos guste, pues eso muchas veces ha ocurrido en un viaje. Por ejemplo, Maldita Castilla surgió de un viaje. La Valle del Mor también. Sí, La Valle del Mor. Sí, fue En el caso de Castilla fue estábamos haciendo otro juego
y viajamos un fin de semana a Segovia. En mi invierno, sí. Y tuvimos allí una conversación sobre las referencias de los juegos japoneses en las localizaciones europeas, ¿no? Pues Castlevania y todos estos juegos que salen en castillos típicos de aquí, que a veces están un poco mezclados, ¿no? Comentábamos que en muchos castillos medievales aparecen columnas griegas y... meten anacronismos y tal, una mezcla ecléctica de elementos y tal, ¿no? Y claro, decíamos, bueno, claro, esto muchas veces está sacado de la cabeza de alguien que puede tener todos estos elementos mezclados. Y empezamos a hablar de cómo sería un juego con elementos de... españoles o ibéricos o claro, propios de... la arquitectura que hay aquí, las leyendas que hay aquí y demás. Que entonces nosotros solo conocíamos a lo mejor pues como un 20% de lo que hay en Castilla. Tuvimos que estudiar mucho para sacar todo el bestiario a flote, porque realmente no se habla mucho aquí de las leyendas propias españolas. Pero vamos, que volviendo un poco a la pregunta del día a día, yo podría definirlo, vamos, bajo mi punto de vista, es como un feedback continuo. Sale una idea, empezamos a pensar en ella, hacemos bocetos en papel, nos imaginamos que podían salir en cada fase, hacemos una falsa captura de pantalla ya en el ordenador para ver cómo quedaría. Y cada vez se pule más, y al final se le somete al juego a mucho testeo, a muchas partidas. Dice, mira, aquí se atranca un poco, el ritmo no es bueno, la narración no va bien, se atranca. Aquí hay un punto que habría que arreglarlo. A veces lo arreglamos, a veces lo eliminamos, pero le pegamos un repaso a todo de forma global y de forma también un poco al detalle, al detalle globalmente. Sí, trabajamos por fases normalmente, hacemos una cosa un poco rara, que es trabajamos en el orden en que se juega el juego, no con bloques generales, y perdemos bastante tiempo en mirar lo que hemos hecho y en analizar lo que hemos hecho. Pero ahí me vas a permitir que te contradiga, porque siempre dejamos para el final lo que siempre el opening y la intro, la introducción del juego y el final, esas secuencias que son a veces un poco cinemáticas o cinematográficas, siempre se dejan para el final. Nos centramos en las fases, ¿no? Sí, en el juego, o sea, lo que es lo que se juega, el gameplay, ¿no? Porque luego los elementos así más, digamos, de adorno suelen ser al final siempre. Pero básicamente eso es algo muy del día a día, que si estamos haciendo una fase de un castillo, pues nos centramos en castillos, pensamos en castillos y hacemos castillos hasta que esa parte está también hacemos, tarde o temprano. Tomamos muy en serio la fase de documentación, a lo mejor buscar información, buscar leer, buscar imágenes, buscar mitos, ver películas, leer libros, leer textos. Vamos, es como... empaparnos, ¿no? Es un hobby, pero con un nivel de profundidad bastante pronunciado, ¿no? Aunque hay mucha gente que trabaja sola y demás, en un desarrollo cuando se vuelve largo sobre todo, muchas veces te vienes abajo, porque simplemente, bueno, a lo mejor lo que tú estás viendo no lo reconoces como algo que está bien o no tienes capacidad para juzgarlo adecuadamente. Sí, entonces viene muy bien que haya una persona que de alguna manera, aunque estemos fuera, él se encarga de todo el sonido, yo me encargo pues, de los gráficos, la programación y demás, pero siempre estamos uno metido en lo que hace el otro. Coordinarlo también, que para nosotros es muy importante, ¿no? No se trata... si tú pones en un juego, por ejemplo, una explosión, no se trata de un gráfico o un sonido, se trata de todo junto, ¿no? Y es importante que eso esté bien encajado, que no se hagan, esos elementos no se trabajen por separado, porque luego a lo mejor al contarlos no funciona. Esa revisión continua te hace ir puliendo los detalles, ¿no? Es crear, pulir, ¿no? Y también dejamos siempre un huequito para improvisar, no cerramos los proyectos, no los planificamos al 100%, los planificaremos como al 80% o así, porque siempre sobre la marcha, si se te ocurre algo, está bien que tenga cabida, ¿no? Dice, esto podría quedar bien, y dice, no, pero ya tienes todo el juego cerrado. Y luego al ser dos, pues es más fácil coordinar eso sin que haya follón ni malos entendidos, que es lo típico así, no, estás cambiando el plan. Claro. Luego ha habido proyectos muy pequeñitos como es importante, ¿no? Poder cambiarlo. El Valle de Morts, que ese ha sido como la espontaneidad total, porque ese fue creado en una semana, estábamos de viaje y fue lo que nos salió en ese momento, fue una cosa muy espontánea. Un juego sin planificar nada. Sin planificar, ¿no? Pasó directamente, abrimos los programas y empezamos a hacer. Sí. Luego le dimos el pulido final en otra semana más, pero la idea y el bruto, vamos, el 90% del juego se hizo en una semana y fue un poco como el antojo, ¿no? La cosa de improvisación. Sí, a ver qué salía. Sí. Bueno, o sea, tiene como dos vías. Por un lado están los arcades, los juegos de recreativa clásicos de entre el 85 y el 87, es una época como muy concreta donde Capcom, Konami, Data East, estas compañías estaban como
en un momento súper álgido, que sacaban juegos con una calidad incuestionable, y había un género pues que era el de, llamémosle plataforma aventura, acción plataforma, sí, acción plataforma, Tiger sí. Road, estaba Ghosts and Goblin, por supuesto, que es el más conocido, pero había muchos otros. Shinobi, estaba Sega. Black Tiger, Rastan. Entonces, por un lado teníamos este tipo de videojuegos y por otro, a nivel de contenido, lo que teníamos era la mitología española, localizaciones españolas y las películas, sobre todo películas de caballería que habían en los años 50, 60, bueno, sí, Aganho, el Cid, las que le llamaban de capa y espada. Capa y espada. Peleas de espadachines en las escaleras. Espadachines, con una música muy... princesas preciosas y salvar reinos y tal, que luego eso mutó a la espada y brujería, sí. Con criaturas sobrenaturales, ¿no? Pero en esas películas más clásicas, ¿no? Pues son también un ingrediente importante en el Maldita Castilla, y entonces lo ambientamos en la Edad Media, en el año 1000 y poco, y es el juego porque está como también rodeado de un halo así como de un poco de oscuridad, ¿no? Entonces son la conjunción de esos tres elementos, ¿no? la que ha dado la influencia al Maldita Castilla, ¿no? Que no sabíamos cómo de bien casaría, porque por ejemplo la música tiene unas composiciones del tipo de películas clásicas con tonos así más españoles, pero claro, el sonido chip de FM, dijimos, a ver cómo sale esto. Que se hicieron muchas pruebas de eso también. Se hicieron muchas pruebas. La arquitectura igual, sí. Vamos a hacer un patio, ¿qué tal? Y dice, bueno, pero la resolución es la que es, no puedes hacer pulirlo al detalle porque no puedes mostrar detalles, solo hasta cierto punto. Pero bueno, yo creo que más o menos se transmite lo que queríamos y... Sí, o sea, el resultado ha quedado muy fiel a como nosotros habíamos pensado desde un principio que iba a salir la cosa. O sea, la planificación al final ha tenido en el resultado pues todo lo que teníamos en la cabeza, meterlo y con el debido pulimento pues más o menos lo hemos podido casar, ¿no? Esos ingredientes, ¿no? Y de hecho con esta última versión lo hemos podido pulir un poco más todavía, sí, con la ayuda no. de Abilite, ¿no? Hemos pulido más todavía entre todos el resultado, ¿no? Y ha quedado todavía más acorde a la idea original, ¿no? Con eso estamos muy contentos, ¿no? Sí, un montón. Bueno, consejos son... Yo particularmente la constancia. O sea, la constancia es que cada día haga un poco. Es como un escritor que decía, yo todos los días hago una cara de folio, la hago muy bien. En un día puedes tener más o menos el tiempo para hacer una cara, y al final de un año tiene 365 caras, o sea, tiene una novela, porque hace cada día algo. Si un día no puedes hacer o 5 días no puedes hacer, pues coge la semana siguiente y duplica, pero es todos los días algo. Porque yo conozco bastantes casos de a lo mejor, pues gente dice, pues quiero hacer, quiero, es un quiero, pero no es ponerse a hacerlo, es ponerse. Es el hecho, lo que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Es para mí muy importante ponerse mano a la obra, aunque no te salga nada, pero ponerte. Creas el hábito de todos los días hacer un poco, entonces no te cuesta. Eso es lo que te hace hacer como hacer la cama o hacer el desayuno, lo haces automático. Te dedicas ese tiempo como automáticamente. O sea, no voy a hacer, sino hacer, ¿no? Ponerte con las manos en la masa, meterte en harina. Y otra cosa también muy importante es que no te propongas hacer como el proyecto entero, porque nosotros, por ejemplo, hemos dedicado algunos juegos años y tú no te sientas un día y dices voy a dedicar los próximos 3 años a hacer esto, sino que lo vayas haciendo más fluidamente y no te presiones con terminarlo entero, ¿no? Porque claro, los 3 primeros meses a lo mejor no ves apenas resultados y te vendrías abajo si piensas en qué porcentaje llevas del total, ¿no? Sino simplemente pues cada día y por la noche evaluar en función de lo que querías hacer ese día, no del total del proyecto. Y yo creo que eso al final es muy importante. Lo más importante es no perder el ánimo con lo que estás haciendo. Porque... O sea, eso es lo que te hace avanzar, esa constancia de la que yo hablaba al principio. Venga, pues mira, vamos a hacer una partidita así de piloto al Maldita Castilla X en la Xbox One. Y vamos a ver lo que nos encontramos de nuevo por aquí. Esperamos que os guste mucho este Maldita Castilla X, que tiene muchos extras y tiene mucho contenido adicional. Y lo tenéis para Xbox One. Muy prontito. Muy pronto. Hasta luego. Venga, hasta luego.